Bienvenidos amigos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 31 del tiempo ordinario en el ciclo B, el ciclo de San Marcos. Pidamos el auxilio del Espíritu Santo, de modo que este Espíritu que inspiró la escritura que vamos a escuchar, sea también el que guíe nuestra mente y nuestro corazón para comprender el mensaje y luego, por favor, para vivirlo. Pedimos la intercesión de María Santísima porque vemos en ella la verdadera realización de lo que significa ser discípulo de Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un poquito de contexto antes de llegar al texto. Estaremos escuchando un pasaje del capítulo número 12 de San Marcos. Interviene como interlocutor un escriba, gramateus, dice en griego, un escriba. Y este escriba interviene después de ver una conversación que Cristo ha tenido con un grupo de saduceos. Los saduceos que no creen en la resurrección. Cristo les ha hablado con bastante claridad a los saduceos y mirando esa respuesta que les ha dado a ellos, ahora se atreve a intervenir este escriba. Ese contexto es interesante porque claramente la pregunta que le hacen los saduceos y que no viene al caso en el Evangelio de hoy, es una pregunta de detalle, mientras que el escriba trata de ir al centro, al fondo. La pregunta de él va a ser, ¿qué es lo más importante? Vayamos ahora sí al texto. Tenemos aquí nuestro pasaje del capítulo 12, versículos desde el 28 al 34. Acercóse uno de los escribas y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primero es, escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba, muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Por supuesto, esta conclusión, esta frase última, pues alude a lo que decíamos en el contexto. Como los saduceos habían tratado de poner en ridículo a Cristo, y como este escriba obtiene una respuesta tan clara del Señor, podemos decir que el interrogatorio termina. Acerquémonos al texto en su lengua original, como nos ha llegado. Acerquémonos y con el auxilio de ese Espíritu Santo que hemos pedido, busquemos luz dentro de este pasaje. Kai proselthon
heis ton grammateon, eperotesen auton, poia estin entole proton panton. Prote panton. Proselzón es un participio que viene de proserjomai, el verbo que por lo visto siempre nos acompaña. Erjomai es ir, moverse. Proserjomai, pros está indicando una dirección hacia adentro. Proserjomai es acercarse, hacerse próximo. Kai proselzón y acercándose, heiston grammateon. Heis, este término que sirve para indicar la unidad, a veces se utiliza como artículo indeterminado en griego y a veces se utiliza para referirse a la unidad. Aquí la traducción al español nos queda kai proselzón heiston grammateon, uno de los escribas. Para nosotros eso sería lo mismo que decir un escriba. Hay esa particularidad del doble uso que tiene heis en griego. Se refiere a uno de los escribas, gramateon. Está subrayado con ese color verde intenso, porque es una palabra típica de la, llamémoslo así, del entorno social de los evangelios. Gramateus es el nominativo y está indicando un escriba. Por supuesto, es la misma raíz de donde viene la gramática, que tiene que ver con escribir, escribir bien. Eperotesen, bueno, eperotao es preguntar. Entonces, eperotesen es, le preguntó. Autón, pues se refiere, por supuesto, a Cristo. Veamos cómo lo presenta el latín. Dice, et accessit unus de scribis. Ahí están tomando el unus, precisamente en su sentido fuerte, es decir, está indicando que se trata numéricamente uno de los escribas. En ese caso, pues, es como un adjetivo, ¿no? Ese uno. Eperotesen, tenemos un aoristo que indica, en este caso, pues un pasado simple. Le preguntó a él. Poia es femenino. La expresión, el adjetivo es pollos, polla, pollon. Pollos significa originalmente de qué clase, como a qué clase pertenece, o de qué clase es. Una buena traducción creo yo que es la que está propuesta aquí. ¿Cuál es? Polla estin entolé. Entolé, genitivo entoles, es una palabra clave dentro de este pasaje del Evangelio, porque entolé es el mandamiento. Es lo que ha sido mandado. Polla estin entolé prote. Prote, que ha aparecido en otras ocasiones, se refiere a lo primero. Así, por ejemplo, el protón es la primera de las partículas. El protagonista es el que actúa principalmente o el que actúa primero. Protoevangelio es como el primer evangelio o el comienzo del evangelio. Protepanton, paz, paz a pan, significa todo. Entonces, ¿cuál es el mandamiento primero de todos? Panton está en genitivo plural. Acercándose uno de los escribas, le preguntó, ¿cuál es el mandamiento primero de todos? Este escriba quiere ir a lo fundamental, quiere ir a lo central.
Repitamos, hay un contraste entre la casuística de la pregunta que hacen los saduceos en los versículos anteriores a este evangelio y este escriba que quiere ir realmente a lo esencial. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo principal? Apecrice jo Jesús. Apecrice respondió. Apecrice jo Jesús. Respondió Jesús. Siempre le suena a uno un poco raro ese modo de hablar del griego, jo Jesús, como decir el Jesús. Le respondió el Jesús. Nosotros pues omitimos, por supuesto, ese artículo jo. Le respondió. Jesús respondió. Joti respondió que protestin, el primero es. ¿Primero qué? Obsérvese que prote, pues por supuesto está en femenino, porque se refiere a entolé, que ya dijimos que es palabra femenina en griego. Lo ordenado, lo mandado. Lo primero que ha sido mandado es acue, acuo es escuchar. Acue Israel. Ahí encontramos Israel escrito en griego, ¿no? Acue Israel. Escucha Israel. Está citando aquí nuestro Señor Jesucristo el texto del Deuteronomio 6. Ese texto que se recuerda a veces por sus primeras palabras en hebreo, Shema Israel, quiere decir escucha Israel. Acue, es exactamente lo que tenemos aquí. Acue Israel. Kyrios Hotheos Hemon. El Señor nuestro Dios. ¿Se entiende el verbo es? El Señor es nuestro Dios. Hotheos Hemon. Hemon, genitivo de gemeis, que es nosotros. El Señor es nuestro Dios. Kyrios Hotheos Hemon. Kyrios Heis Estin. Vuelve a aparecer este Heis que teníamos en el primer versículo. Es decir, que el Señor es uno. Kyrios, el Señor, Hotheos Hemon, el Señor nuestro Dios, el Dios de nosotros. Kyrios Heis Estin. El Señor es uno. Obsérvese que ahí hay una proclamación de fe. Una proclamación de fe que se refiere a un hecho. Dios es uno. Dios es el Señor. Dios es nuestro Señor y Dios es uno. Este es el corazón de la profesión de fe de Israel. Se supone que los escribas eran precisamente los expertos en la ley. Al pronunciar la profesión de fe, la típica profesión de fe, Jesucristo está inscribiéndose, por así decirlo, está radicándose, por así decirlo, en la fe de los padres, en la fe que Dios le ha dado al pueblo elegido. Está citando, como repito, está citando Deuteronomio 6. Acue Israel, Kyrios Hotheos Hemon, Kyrios Heis Estin. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ahora bien, está muy bien el matiz que nos presenta la traducción al español aquí. Porque al decir Kyrios Heis Estin, se puede entender el Señor es uno, pero también, como antes ha aparecido, la palabra Kyrios, dice Kyrios Hotheos Hemon, Estin Heis Kyrios. Es como si dijera, el Señor nuestro Dios es uno Señor, es el único Señor. Es la profesión fundamental de fe. Entonces, el primer mandamiento empieza con la proclamación de la fe. Este es un hecho, que Dios es único. Este es un hecho, que Dios es nuestro Dios. A partir de ese hecho, viene el mandamiento. Es lo que encontramos muchas veces en la Escritura. El paso del modo indicativo al modo imperativo.
El modo indicativo afirma un hecho. En este caso, el hecho es que solo hay un Dios, que Él es el único Señor. Ese es el modo indicativo. Y de ahí se pasa al modo imperativo, lo que es propiamente el mandamiento. Es lo que encontramos en el versículo 30. Kai agapeseis kurion ton theonsu, y amarás. El verbo es agapao. Agapao, amar. Kai agapeseis kurion ton theonsu, y amarás al Señor tu Dios. Agapeseis kurion, amarás al Señor. Ton theonsu. Su es, por supuesto, ese pronombre en genitivo que está indicando que es tu Dios. Y amarás, kurion ton theonsu, amarás al Señor tu Dios. Ahora nos dice con qué clase de amor. Exholestes cardiasu, kai exholestes psichesu, kai exholestes dianoiasu, kai exholestes ischiosu. Claramente se repite la expresión exholes. Está en femenino, porque todas estas palabras pues son femeninas las que vienen. Holos, yo estaba acentuando mal, es exholes. Exholes tescardiasu. Claro, porque es holos. Holos quiere decir todo. Por ejemplo, un holograma. ¿Qué es un holograma? Un holograma es una representación total. Por eso el holograma es tridimensional. Hoy se habla de terapias holísticas o de un enfoque holístico, viene de holos. Este holos significa todo, entonces un enfoque holístico es ese enfoque que intenta mirar, como se dice, 360 grados, tener en cuenta todos los factores, todas las dimensiones, asomarse a la realidad íntegra de la persona o del problema. También recordemos que la palabra católico viene de aquí. Es como si se dijera catholos o catholón. Catá significa según y holos está indicando la totalidad. Entonces, católico, literalmente lo que quiere decir es según la totalidad. Luego esto se interpreta de varias maneras. Según la totalidad del mensaje. O sea, uno que cree en Dios según la totalidad del mensaje. Que no rechaza unos u otros textos, sino que toma la totalidad del mensaje. Luego, también puede significar la totalidad o la universalidad de los pueblos, porque el mensaje de la fe está enviado a todos los pueblos. O también la totalidad del ser humano, porque el reinado de Cristo es, como decía San Pablo VI, en todo el hombre y en todos los hombres. Entonces, ¿qué clase de amor es el que está recordando aquí Cristo? En realidad citando a Deuteronomio 6, como lo he dicho varias veces. Es un amor ex holestes cardiasu, es decir, de todo tu corazón. Aquí traducen con todo tu corazón. Ese ex, pues es la misma preposición ek, que indica la procedencia. Un amor que salga de todo tu corazón. Aquí traducen con todo tu corazón. Kai ex holestes psichesu, que venga de toda tu alma. Un amor que sea total. Finalmente, holos, pues lo que indica es eso. Que venga de toda tu alma. Kai ex holestes dianoiasu. Un amor que venga de todo tu dianoia. Dianoia, dianoias. Uno puede reconocer lejanamente la raíz nous. La raíz nous es la propia del pensamiento, de la mente. Dianoia es lo que tiene que ver con el pensamiento. Por eso dice aquí, con toda tu mente. Y después,
kai exholes tes ishiosu. Un amor que salga de toda tu ishis. Ishis es la fuerza. Pero es curiosa la traducción que encontramos, en latín, cuando nos vamos a este versículo 30. Dice, et diliges dominum deum tuum, amarás al Señor tu Dios, ex toto corde, fíjate que aquí se quedan con el ex. Realmente a mí me gusta más la traducción más directa con el ex, porque es como amar desde todo el corazón, que todo en tu corazón ame a Dios. Bueno, en parte se entiende cuando se dice con todo el corazón. El latín prefiere la preposición ex, no utiliza cum, sino ex. Ex toto corde, tuo, ed ex tota anima tua, ed ex tota mente tua, así traduce Diano ya, ed ex tota virtute tua. Ishus lo traduce por virtud. La verdad es que en el mundo antiguo, la palabra virtud, virtus, por ejemplo, en latín, alude a aquello que es fuerte en ti, aquello en lo que eres bueno, aquello en lo que te sientes firme. Eso es lo que significa virtus. Y la expresión ishus, genitivo ischios, alude también a eso que es fuerte en ti. Me llama la atención, digamos, esta es como ya una interpretación, una pequeña interpretación. Me llama la atención que se hable aquí de lo que es fuerte en ti. Porque precisamente lo que muchas veces nos aparta de Dios es lo que a veces creemos que es fuerte en nosotros. Así, por ejemplo, una persona que se considera, qué sé yo, muy rica, llena de bienes, fácilmente cae en prepotencia, cae en arrogancia. De manera que aquello en lo que es fuerte le aparta de Dios. O a veces una persona que tiene gran éxito social puede confundirse y creer que sus muchas amistades le garantizan el éxito y que no necesita de Dios. O la persona que es muy inteligente y se siente fuerte. Sintiéndose fuerte, fuerte en su talento, fuerte en su inteligencia, fuerte en sus conocimientos, a veces se llena de soberbia. ¿Y cuántos hemos conocido? ¿Cuántos ricos y cuántos fuertes y cuántos hermosos y cuántos exitosos hemos conocido que terminan dándose la gloria a sí mismos y se olvidan de Dios? Entonces, el enunciado, repito, esto es lo que viene de la proclamación de fe judía, el enunciado es que lo que es más fuerte en ti, ame más a Dios. Que no vaya a ser la fortaleza en ti, no vaya a ser un pretexto, o no vaya a ser ocasión de que tú te alejes de Dios. Esa es la respuesta que da Cristo. Pero añade algo. Deutera aut haute. Deutera. Deuteros pues está indicando lo que es segundo. Así, por ejemplo, se habla en química del deuterio. Es como otra forma de hidrógeno. Entonces, deutera está en femenino, porque en Tolé dijimos es femenino. Deutera haute. Haute significa esta, femenino, porque en Tolé es femenino. Este, segundo, o este en segundo lugar. Se entiende el verbo estin. Este es el segundo, o sea, el segundo mandamiento. Agapeseis, atención, utiliza el mismo verbo, el mismo que se había utilizado para Dios. Agapeseis, kurion tonceonsu,
exholes tescardías. Agapeseis había dicho antes, ahora vuelve a decir, agapeseis ton plesion su joseauton. Agapeseis amarás. Ton plesion su. Es una construcción rara para nosotros porque plesion es un adverbio que indica lo que está cercano. Esto está próximo a esto otro. Para nosotros próximo es más un adjetivo. Próxima salida, próximo problema, es un adjetivo. Plesion es un adverbio. Pero el sentido es perfectamente claro. Ton plesion su. El que está cercano a ti. Es decir, el prójimo. Jos, conjunción para hacer comparación. Joseauton. Agapeseis ton plesion su joseauton. Amarás al que está cerca de ti como a ti mismo. Y añade, meitsun tuton, meitsun, o sea, más grandes, es un comparativo de mega, más grandes que estos, ale entole ukestin. O sea, la frase completa es, otro mandamiento no hay que sea más grande que estos, que sea mayor que estos. Esto nos invita a una pequeña reflexión, yo diría de tipo espiritual, una pequeña reflexión, que puede parecer una pregunta infantil. Si primero nos ha dicho, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con lo mejor que hay en ti, esa es la traducción que preferimos. Amarás al Señor con lo mejor que hay en ti, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Entonces, si así es el amor que le vamos a dar a Dios, ¿con qué amor amamos al prójimo? Es decir, ¿qué amor queda para el prójimo si todo el amor es para Dios? Parece una pregunta, repito, un poco infantil, pero no es tan infantil. Este texto nos está enseñando, y esta parte es propiamente de Cristo, porque la confesión de fe propia de Israel llega hasta donde leímos antes, es decir, hasta amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón o desde todo tu corazón, desde toda tu alma, desde todos tus pensamientos, desde lo mejor que hay en ti. Hasta ahí llega la confesión de fe. Pero Cristo añade, deutera haute. Este es el segundo mandamiento, en griego femenino, entolé. Este es el segundo. ¿Por qué Cristo añade ese segundo? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, si Cristo añade este segundo, entonces, ¿con qué amor voy a amar al prójimo? Y de hecho, ¿con qué amor me voy a amar yo? Si todo mi amor tiene que ser de todo mi corazón, de toda mi mente, si todo mi amor tiene que ser para Dios. Y por supuesto, la única respuesta es que todo otro amor debe estar adentro del amor de Dios. O como lo han expuesto tantos sabios doctores y predicadores, yo amo al prójimo, pero yo amo al prójimo en razón de Dios. Yo amo al prójimo dentro del amor de Dios. Si el amor que le tengo al prójimo o el amor que me tengo a mí mismo está por fuera del amor que le tengo a Dios, entonces se trata de aquello que Santa Catalina de Siena llamaba el amor propio desordenado. El desorden en el amor sucede cuando pretendo amar por fuera del amor que le tengo a Dios. Ahí es donde sucede el desorden. Ese es exactamente el desorden. Entonces, quiere decir que el amor que me tengo a mí mismo ha de ser en razón de Dios. Y el amor que le tengo al prójimo ha de ser en razón de Dios. Es la única manera de que coexistan estos amores.
Pero también viene la pregunta, ¿por qué Cristo añade este segundo mandamiento? Creo que la respuesta que podemos adelantar es, porque uno puede equivocarse creyendo que ama a Dios. De hecho, hay un pasaje en el Evangelio en que Cristo dice, llegará el día en que aquel que os mate, lo dice a los discípulos, en que aquel que os mate, creerá que le está dando gloria a Dios. Entonces, el amor al prójimo se convierte como en señal o en indicador de si hay amor a Dios. Explícitamente lo dice la primera carta de Juan. El que no ama a su prójimo, a quien ve, que no diga que ama a Dios, a quien no ve. En latín el versículo 31 dice, secundum est illud. El segundo es este, diliges proximum tuum, es la manera como trata el adverbio pleision, que repito, plesion, que repito es un adverbio pues tan raro para nosotros usar un adverbio ahí, ¿no? Plesion. Entonces dice, diliges proximum tuum, tanquam te ipsum. Maius orum aliud mandatum non est. No hay un mandamiento mayor que estos. Y ahora el escriba, que era maestro de la ley, se convierte en discípulo. La repetición que hace el escriba, el gramateus, la repetición que hace el escriba de las palabras de Cristo, es la repetición típica del discípulo que le está recitando la lección al maestro. Es decir, este es un pasaje bello en el que un maestro de la ley se vuelve discípulo de Jesucristo, el autor de la nueva ley. Callei penautojo gramateus. Y le dice el escriba, kalos, dice kalos que ya hemos encontrado otras veces, que es palabra de aprobación, de elogio. Literalmente significa bellamente, perfectamente, adecuadamente. Kalos, didáscale. Didáscalos es el maestro. De ahí viene la didáctica, enseñar. Entonces, kalos didáscale, bellamente, correctamente, maestro. Epaletheia seipes. Ahí está la contracción, es como si dijera epialetheias. Aletheia es una palabra de nuestra lengua griega que significa verdad. Epaletheias, literalmente sobre verdad, sobre fundamento cierto. La expresión de la traducción aquí no me gusta del todo. Tienes razón. Tienes razón suena como la aprobación del escriba a la palabra de Cristo. Pero lo que el escriba está diciendo no se refiere a su parecer. Es muy fuerte lo que dice, epaletheias, literalmente sobre verdad. Y este es uno de los casos, uno de los varios casos que hemos encontrado en que la traducción al latín es un poco más fiel. Mira como dice la Neo Vulgata, et ait illi scriba, y le dice el escriba, bene magister, bien maestro, bellamente, correctamente maestro, in veritate dixisti, epialetheias eipes, in veritate. El escriba no está dando una opinión, ni está dando una pura aprobación. Epaletheias eipes, en verdad dijiste, o mejor dicho, hablaste con verdad. Y recita la lección. Hoti, que, heisestin, que es uno. Ahí no aparece el sujeto.
Pero se entiende el sujeto es curious. Hablaste con verdad, que el Señor es uno, que Él es uno, kai ugestin alos plenautu. Y que no hay allos. Allos pues significa otro. Y que no hay otro. Y que no hay otro. Y ahora viene esta palabra plen. He visto una traducción al inglés que dice, there is another besides him. No hay otro junto a él. La palabra plen es una preposición, pues sí, originalmente significa eso, ¿no? Es decir, o puede significar eso, lo que está, como preposición es lo que está al lado. Lo que está al lado. Pero es que no se nos debe olvidar que plen también es adverbio. Y como adverbio, lo que está indicando es algo así como no hay otro fuera de él, no hay otro sino él. Se podría traducir así. Entonces, las palabras del escriba son, y le dijo el escriba, o gramateus, kalos, bien, didáscale, bien maestro, epaletheia seipes, hablaste con verdad, que él es único, kai ukestin alos plenautu, y que no hay otro como él, y que no hay otro sino él. Son maneras como se podría traducir. Como se podría traducir, depende de cómo se interprete, si como preposición, como adverbio. Creo que es más correcto en este caso mirarlo como está en la traducción aquí en el español, no hay otro fuera de él, o no hay otro sino él. Personalmente me gusta mucho aquello de no hay otro sino él, porque está indicando el tono de una profesión de fe. Recordemos, solo por dar un ejemplo, la oración de la reina Esther. No tengo a nadie sino a ti. Eso es lo que se está diciendo aquí, no hay otro sino él. Esta no es una pura afirmación teórica, sino que es eso, es una proclamación de fe. Y continúa el escriba diciendo, kai to agapan auton ex holes tescardías. To agapan. Agapan es un infinitivo del verbo agapao, que es amar. Y que amarle, ex holes tescardías, entonces repite la serie, ¿no? Ex holes tescardías, kai ex holes tes synéseos, ya vamos a ver qué es synéseos. Kai ex holes tes isgios. Y que amarlo desde todo el corazón, desde todo el synéseos. Synesis está indicando aquí lo llaman la inteligencia. Literalmente, synesis está emparentado con nous, nuevamente está emparentado con nous. Es como synesis. Y literalmente es lo que se pone junto o lo que corre junto. Entonces, synéseos alude, esto es algo profundo, alude a una característica de la inteligencia, que es la capacidad de conectar cosas. Entonces, pues lo traduce aquí como con toda la inteligencia. Ex holes tescardías, kai ex holes tes synéseos, kai ex holes tes isgios, con toda la fuerza, con todo lo que es fuerte en mí.
Esa es la manera de amar a Dios, con todo lo que es fuerte. En latín traducen et diligere eum ex toto corde ed ex toto intellectu, ed ex toda fortitudine. Curioso que siendo la misma palabra de antes, en un momento en el versículo 31, en el versículo 30, perdón, tradujeron ex tota virtute tua en latín, y en este versículo 33 traducen ex tota fortitudine. La palabra para fortitudine es la misma palabra que traducen antes como virtute, es decir, ischios. Eso es lo que tienen las traducciones. La misma palabra griega, ya ves que te la traducen por dos palabras en latín. Aquí en español en ambos casos pusieron con todas las fuerzas. Pero acuérdate que ahí hay ese sentido un poquito ahí subterráneo, pero real, ¿no? ¿Y ese sentido cuál es? El sentido es lo que es fuerte en ti, aquello en lo que te sientes fuerte, aquello de lo que te puedes enorgullecer y que incluso te podría apartar de Dios. Continúa el escriba recitando su lección. Caito agapanton plesion, José Autón, perisoteron estin panton. Y amar al que está cerca, José Autón, como a uno mismo, perisoteron, esa palabra ya la habíamos encontrado, es un adverbio de comparación de superlativo. Es más importante, es más importante, es más fuerte, es más valioso. Perisoteron estin, panton ton, holocautomaton, holocautomaton. Interesante que la palabra holocautomaton, que significa holocausto, ahí viene de hecho la palabra holocausto, también tiene el holos, ¿no? Porque holocautomaton quiere decir aquella víctima que se ofrece completamente, que se entrega completamente. Vale más. Es decir, que la entrega total tiene que ser la entrega del corazón, la entrega de la mente, de la inteligencia, de lo que es mejor en mí. No la entrega total de un animalito ofrecido en sacrificio. Caicición, cisía, es el sacrificio, la víctima. Vale más que todos los holocaustos y las víctimas, literalmente. Lo cual está indicando que el amar es el verdadero sacrificio. El holocausto era aquel sacrificio en el que se presentaba toda la víctima. Por eso el holos, perdón. Por eso el holos. Pero aquí lo que se nos está diciendo es que el verdadero holocausto es que tú entregues todo lo tuyo. O sea, la verdadera víctima que tiene que entregarse toda, eres tú mismo. Jesús confirma, ¿no? Caijo Jesús, idón autón o idón hoti nunejos apecrice eipenautó. Nunejos, que había respondido con mente, que había respondido con sensatez. Caijo Jesús, y Jesús viendo que con sensatez había respondido a Pecrice, eipenautó, le dice, Umacran ei apotes basileias tu theu. Umacran ei. No lejos estás, macrán, lejos. Umacran ei. No estás lejos. Apotes basileias tu theu. Ya hemos visto en otra ocasión, Basileia es reino. Basileos es rey. Basileia es reino. No estás lejos del reino de Dios. Y termina, se cierra todo este capítulo diciendo, Kai udeis y nadie, uketi, de ahí en adelante, Kai udeis uketi etolma auton eperotesai. Tolmao
es atreverse. Es atreverse. Nadie más se atrevió a preguntarle. Entonces tenemos a este escriba que ha tomado lo mejor de sí, que es su conocimiento, lo pone a los pies de Cristo, lo pone de alguna manera ante el tribunal de Cristo como maestro y recibe esta preciosa, preciosa enseñanza que también es para nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.